noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta edición de la Muestra Internacional organizada por la Escuela de Cine y Artes Visuales en colaboración con Real Canadá. Posterior a la proyección, continuaremos con un conversatorio de análisis con invitados especiales. Esta muestra es posible gracias a la iniciativa y alianzas internacionales concretadas por la Escuela de Cine y Artes Visuales para traer contenidos de calidad y complementar las actividades de formación de los estudiantes de cine, así como para el deleite del público que nos acompaña en nuestros eventos. A continuación presentaremos a nuestros invitados que participarán del panel de análisis. César Yumán, magíster en literatura hispanoamericana y autor guatemalteco galardonado en certámenes centroamericanos y latinoamericanos. Su obra ha sido publicada por Editorial Paroxismo y actualmente colabora con la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM, enfocándose en la relación entre cine y literatura. Sara Ramírez, estudiante de primer semestre de la carrera de Cine, Artes Visuales y Emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín. Sus intereses se centran en la dirección y la dirección de fotografía. Ha participado en diversos cortometrajes en roles como asistente de arte, vestuarista, directora de fotografía y directora. Carlos Rodríguez, estudiante de primer año en la Escuela de Cine de la UFM, actualmente desarrolla sus habilidades en dirección, producción y actuación. Ha creado, dirigido, producido y actuado en varios cortometrajes, entre ellos Whispering Mirrors, 2025, Diaries of a Victim, 2025, Recuerdos, 2025 y Aporia, 2025. El conversatorio será moderado por Edgar Barrón, productor mexicano, fundador de Atco Films. Ha producido cortos y largometrajes premiados internacionalmente. Es profesor visitante en la Escuela de Cine UFM. अम्मी से बात करनी है। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा मिफ़ा? It's an MFA, Mom. It's an acronym. Nobody says it like a word. I'm not nobody. मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतनी बदतमीज कैसे हो गई वो? If you want to know what your daughter will be like, उसकी अम्मी को देखो। कराची आ जाओ, मजा आएगा। हमारी अम्मी रहती थी यहाँ 1969 में। सब कुछ ही मुख्तलिफ था। Wow. Do you want to get married? I'm not the one you need to impress. We're 1969, yeah? I should be able to do whatever I want. माँ के कदमों तले जन्नत है। जानना चाहते क्या मतलब? There's going to be a lot of times in your life where you are going to like things that other people don't like. Could we have some more chai? Little selfish cute. You do look just like your mother did. Buenas noches. Bueno, primero bienvenidos a todos a este evento. Bueno, para nosotros, para la Escuela de Cine, este evento es ya como se ha vuelto como una tradición porque desde hace 2 años la Escuela de Cine y Artes Visuales es sede en Guatemala del Cannes Film Day, que es el Día Internacional del Cine Canadiense, que se organiza en Canadá para festejar a lo más relevante del cine canadiense. Y bueno, con eso hacen durante una semana completa, están haciendo eventos en Canadá, pero también realizan proyecciones en diversos países de todo el mundo. Y bueno, este es el tercer año que nos toca recibir al evento y proyectar una de las películas más destacadas de la cinematografía canadiense. Y bueno, para empezar este conversatorio, yo estaba viendo la película y bueno, últimamente me pasa que creo que cuando las películas, cuando te ves que estás disfrutando una película y no encuentras como algo que tú digas, bueno, te desconectas un poco de la parte de realización. Eso ya es muy raro. Cuando haces cine, regularmente te pasa lo contrario. Todo el tiempo estás pensando en, y esto cómo se hizo, y estás pensando en la realización, vaya, ¿no? Pero entonces justo como estaba pensando en, ok,
estoy disfrutando mucho la película. Dije, ok, la primera pregunta que les voy a hacer a los panelistas es, ¿con qué término describirían ustedes la relevancia de esta película? Con una sola palabra, como para ver si coincidimos en temas, en lo que aborda, ¿no? la película en general. En una sola palabra que llamen, que para ustedes sea destacable en esta película. Bueno, yo consideraría que la palabra que yo elegiría sería generacional o generaciones. Y considero que es muy importante esa palabra y la defino como lo que se trata para mí la película, básicamente. Y es que me llamó mucho la atención el espejo que hay entre la hija y la mamá. Entonces, por esa misma razón es que yo diría generaciones, porque es una dinámica muy interesante en la relación entre ellas y entre cómo van cargando todos los eventos que han pasado en su vida, ambas de una misma forma y a la vez están como que en ese círculo, por así decirlo, de eventos. Vale, Sara. Yo creo que la palabra que usaría sería cultura, porque se toca mucho, obviamente, pues la cultura de Pakistán, pero también tocan los temas de religión y de tradiciones que se espera que se pasen a través de las generaciones, como decía Carlos. Y entonces creo que la cultura que se muestra a lo largo de toda la película es muy importante en cómo se desarrollan los personajes. Ok. César. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches. No sé si paso el examen, pero... No es un examen, pero es que sí, de verdad, es que me pasa que la veo y digo, es que hay tantas cosas que podemos decir de esta película que vamos a tratar de enfocarnos en esos conceptos. Yo no sé si concepto como tal, pero yo diría color. Porque el color es algo que, o sea, no solo destaca visualmente, sino que tiene una serie de significados. Incluso en la tez de los personajes está muy bien elegido. Por ejemplo, la pareja de la chica al inicio, se me olvidan los nombres. Eso era lo que estaba buscando en mi lista, pero Sí. imposible que se me queden ahorita. Cómo se van manejando en la infancia, cómo se trabajan cuando la madre es joven. O sea, creo yo que todo eso es una representación cultural que también va a estar presente y que la película trabajó muy bien. Vale, ok, bueno, vamos tratando de ver si por ahí salen los temas, ¿no? Hablaban de cultura, hablaban de generaciones y bueno, yo como un poco tratando de encontrar el hilo conductor en estas tres conceptos. Algo muy evidente que creo que está en esta película son las relaciones familiares, ¿no? Y concretamente la relación madre-hija. Ok, si empezamos a hablar acerca de la película desde la historia, digamos, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que aporta narrativamente? Hablando de, quizás culturalmente, ¿no? Podemos identificarnos con, sí, la relación simple de madre e hija, ¿va? Pero ¿ustedes qué creen que aporta en la narrativa, en la manera en la que está contada la película, el retratar esta relación de madre e hija? Si quieren empezamos ahora de aquel lado. Va. Bueno, yo creo que aporta prácticamente un porcentaje muy, muy alto de toda la historia, pero no solo en cuanto a que sea un reflejo, sino es prácticamente un diálogo que va a haber entre los personajes. Pero saliéndome un poco, estuve investigando sobre la directora y mucho de lo que está en la película refleja lo que ella vive, no solo lo que piensa, siente, sino que lo que vive. Por ejemplo, ella creció en Nueva Escocia y la película sitúa esto, o sea, también el traslado a Canadá, Pakistán, o sea, está prácticamente todo. Entonces yo creo que lo que logra ella es transmitir todo ese tipo de vivencias, obviamente a una narrativa, como decíamos con Stephanie, a otro nivel, obviamente, pero que eso va a alimentar a cada uno de los personajes y lo va a dotar de una dimensión que a nosotros nos transmite, así como a la hija,
le transmite, no sé si sus fantasmas, ¿verdad? Sus temores, sus miedos, y que obviamente va a haber un rechazo. Y que de una generación a otra creo yo que es lo más normal. O sea, que uno juzgue a sus padres, los padres juzguen a los hijos, y que a veces, obviamente, hay distintos matices como el de Abu, ¿verdad? El del papá, que está ahí, que no precisamente se pone en ese choque, pero que de igual manera está estableciendo esa relación que se va a ver diferente y que va a girar en torno a las mujeres. Porque, también citando a Stephanie, es que me dio el chivo. Es que debías se estar ha acá cambiado. arriba. Hablando con lo de Carlos también generacionalmente, en las películas ha cambiado, ¿no? Que antes se buscaba ser el popular, ahora se busca ser el único, especial y diferente, por no decir otro término. Y en este caso, también, ¿verdad? No se está buscando la conexión con el padre, sino al contrario, es con la madre. Entonces yo creo que eso es lo que va a alimentar la narrativa. Yo creo que una de las cosas más interesantes que me parecieron a mí de la relación que existía entre ella y su mamá era cómo, digamos, exploraba la vida de la mamá a través de los recuerdos, porque creo que cuando uno es más pequeño solo ve a sus papás como papás, o sea, no los ve como nada más, pero entonces conforme va creciendo se da cuenta de que ellos también tuvieron sus vidas, o sea, ellos también pasaron por las mismas etapas y varios como paralelismos que habían entre la vida de la mamá y la vida de la hija que se notaron como muy claramente en la película. Es bien interesante porque ella, la Asra, empezó a comprender a su mamá, creo yo, un poco más como su pensamiento por cuando se dio cuenta de que la mamá también había pasado por cosas similares y que de la misma manera en que ella sentía las limitaciones por ciertos aspectos culturales o religiosos, la mamá también las había tenido. Entonces creo que es como muy importante como para demostrar la relación que existe entre cada generación y cómo ciertos traumas se van pasando poco a poco entre los padres y los hijos. Bueno, como decía César, yo creo que hay muchas cosas que van moviendo toda la narrativa en la película, pero creo que es importante mencionar, y concuerdo con Sara, sobre la temporalidad, el hecho de que estamos viendo cómo ambas personajes principales, que sería la mamá y la hija, están viviendo experiencias similares, te hace como que conectar con ellas dos y a la vez entender como las diferencias que tienen y todas las peripecias que van como que enfrentando en su vida cada una. Pero también considero que es bien interesante cómo la localización también va junto con la temporalidad y cada vez que presentan diferentes lugares o países lo presentan de una forma en la que uno se adentra realmente en la cultura. Entonces considero que como que esos momentos en los que está exponiendo la cultura y está mostrando la dicotomía tan grande que hay entre las diferentes culturas, ¿verdad? Valga la redundancia, pues va moviendo bastante la narrativa. Y por último, perdón, creo que también como ambas están intentando como tener una personalidad de performance ante la sociedad en cierto sentido, así como la mamá con los Topper y con toda la cultura canadiense intentando meterse, y sería totalmente lo opuesto con la hija, que es intentar seguir sus raíces. Entonces es como todo eso también va como que haciendo que avance toda la historia de una forma muy, muy entretenida. Ahorita que está escuchando a Sara, yo estaba pensando que esta película debe llamarse Lo que los padres no nos cuentan, ¿no? Porque sí, igual, sí, esto de cómo, cómo está reflejado, digamos, que la protagonista y lo curioso de esto, de la forma, digo, ahorita vamos a llegar al tema de la forma, pero lo curioso es que creo que todo el tiempo se está presentando, ¿no? Pareciera en algún momento que ya te pierdes entre qué personaje están hablando, ¿no? En parte por cómo está hecha la película y la decisión esta de repetir a la actriz quizás, pero sí es una cosa como un espejo muy, muy grande, ¿no? Y ahorita que estaban hablando acerca de, creo que entre líneas, ¿no? Por un lado la tradición, por otro lado la religión, ¿no? Y el tema de la diversidad, pero visto desde otra cultura, bueno,
¿qué piensan ustedes acerca de este tipo de películas que salen de un contexto cultural? O sea, que uno pensaría que están hechas para las personas de ese país, para las personas que comparten los aspectos culturales, pero que de alguna manera, o sea, cuando las vemos en una cultura que a lo mejor es muy opuesta a esto, a ellos, ¿cómo ustedes creen a qué creen que se deba que conecte? O sea, que de alguna manera nosotros también podamos como sentirnos identificados, aunque no compartamos mucho de los aspectos culturales de ellos. ¿A qué creen que se deba? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes cosas y las bellezas del séptimo arte del cine, y es que uno puede conectar sin necesidad de ser o haber tenido experiencias similares, y uno puede tener empatía ante los personajes. Y yo creo que esa es la forma en la que en esta película se va como que mostrando, ¿verdad?, la cultura de una forma en la que al final las locaciones y las ubicaciones son geográficas, ¿verdad? Son políticas, pero el alma, los sentimientos, el amor y todas esas cosas pues son universales y son parte del humano. Entonces considero que todas esas emociones rompen barreras de lenguaje, de religión, de cultura, y por medio de esas emociones es que nos conectamos como humanos sin importar pues las barreras literales de fronteras, ¿verdad? Y eso. Allá, Sara, ¿qué opinamos? Yo, la verdad, sí siento que el tema con el que más me sentí identificada yo es como el de la familia, porque sí es algo como muy presente y lo presentan de una forma pues muy normal, y es algo que todos de cierta manera hemos experimentado, tal vez no exactamente como la protagonista, pero sí todos tenemos experiencias familiares, ¿verdad? Pero con lo de la cultura, yo siento que la forma en que presentan toda la cultura lo hacen de una forma muy atractiva. O sea, yo cuando veía las partes donde estaban cocinando, yo decía, no sé qué es eso, pero yo lo quiero probar. Y igual como los bailes, todo la ropa, lo hacen ver como una cultura tan interesante. Y pues en Guate también tenemos una cultura también colorida y como con muchas comidas como muy interesantes. Entonces siento que eso se puede conectar muy bien con la cultura que se presenta en la película y deja de ser como una barrera, y siento que nos acerca más a lo que se está presentando. O sea, nos pone en un contexto muy, no sé cómo decirlo, como que atractivo para el espectador. Ya no tengo nada que... No, bueno, existe un término que es, justamente hoy hablábamos de algo, que es la globalización. Es que estamos adentrándonos a una sociedad global, y por eso a uno le parece tan cercano, tan posible, tan conocida ciertas cosas que no precisamente uno ha tenido en las manos, pero sí ha visto en redes, sí ha visto en internet, sí ha escuchado. Por ejemplo, ahora ya pasó a mi playlist esta canción de La Reina de Mis Sueños, porque uno no necesita ni entenderlo. Es conectando un poco también con lo que decía Sara y Carlos. O sea, la comida uno no la probado, es como se le antoja, y los temas universales, ¿verdad?, que están allí y de una manera siempre se van a introducir, uno puede llegar a conectar. Pero creo yo que lo más importante es entender que al ser un producto artístico cultural, y obviamente está pensado para un público, no quiere decir que uno lejanamente no va a entender, sino todas esas conexiones de las que ustedes dos hablaron, por eso ya no tengo nada que agregar ahí, son posibles y siempre van a ser posibles cuando obviamente una persona lo esté pensando, esté poniendo algo muy, muy propio y lo esté demostrando. Yo creo que eso me gustó mucho de lo que investigué de la directora, porque no había tenido el gusto de ver ninguna película de ella hasta ahora, y se evidencia muy bien y se ve muy bien logrado. Yo creo que ese es el éxito de... No sé si estoy respondiendo la pregunta, pero creo que esa es la parte que yo quería compartir. Sí, de hecho, creo que es una ópera prima esta película. O sea, eso es lo más interesante, que
Vaya, se dice mucho que una de las cosas más valiosas al momento de hacer cine con los realizadores es los riesgos que se toman, ¿no? Los riesgos a veces en elegir un género, en narrar una historia, pero ver de qué manera se cruzan las líneas de las reglas o haces como algo que aporte, digamos, a las narrativas, a la manera de hacer las cosas. Creo que esta película tiene mucho de eso, o sea, digamos que corre muchos riesgos, porque, bueno, ahorita hablaremos de la forma en la que está hecha, pero hablando, digamos, para cerrar como la parte del fondo, ¿no? De la historia, esto, el cómo refleja, ¿no? Estamos acostumbrados quizás, estaba pensando en una película, la última película que vi yo que estaba como, que trataba de retratar la cultura india, era esta película de Slumdog Millionaire, pero estaba viendo la fecha, que son casi 20 años. Y esa película tenía un cierto tono de comedia quizás, pero era como yo sentía que era como muy respetuosa con cómo se estaba mostrando, porque al final de cuentas era una visión de quién era esa película, de Danny Boyle, creo, ¿no? Él es inglés, ¿no? Entonces era la visión de un inglés abordando un tema de otra cultura. Entonces, ver esta película, digamos que ves los temas que está abordando, ves que aparte es en un tono de comedia bien evidente, ¿no? Y que, o sea, lo disfrutas y dices, bueno, o sea, pareciera que todo es fácil, y creo que hay muchos maneras de contar las historias hablando de estas historias que tratan de las relaciones de madre e hija, pues regularmente estamos acostumbrados a ver dramas, ¿no? Muy intensos o melodramas, y mostrar este tipo de cosas, pues son como cosas bastante destacables, ¿no? De una película y sobre todo de una primera película de directora. Entonces, en ese sentido, pues, los riesgos, ¿no? Hablaba de este término porque, bueno, hablando ya de la forma de la película, bueno, ¿qué riesgos creen que usted está tomando la directora en la forma, ¿no? ¿Qué creen ustedes que les llaman la atención de esos riesgos? Bueno, agregando al anterior, se me olvidó decir lo del topper, ¿verdad? Eso es algo universal. Yo creo que, o sea, hay cosas que están muy bien representadas y que en la selección de la forma obvia tienen que ver, pero ¿puedes repetir la pregunta? Creo que estaba pensando. Sí, que estaba hablando un poco de los riesgos, y yo lo que quería saber es qué riesgos creen que ustedes que están corriendo la directora en la forma ahora. Ya no en los temas que está tratando, sino más bien en cómo está hecha la película. Yo creo que uno de los riesgos es que empieza en Canadá, pero no sigue en Canadá. Y eso pudo haber perdido cierto público y era un gran riesgo. Porque generalmente estaba pensando también en literatura, y hay muchos autores de esta parte de Asia Meridional o de Medio Oriente que, por decirlo así, son exitosos en Estados Unidos o en Occidente, pero están contando sus vivencias aquí en Occidente. En cambio, esta era empezar aquí y se fue hacia el otro lado. Entonces, el estructurar la historia para que ni siquiera regresaran aquí, sino que terminara allá, yo creo que ese era un riesgo en la historia y en la manera de cómo se iba a contar todo esto. Yo pienso que uno de los mayores riesgos que tomó fue como hacerlo visualmente dramático. O sea, los colores son muy vivos y muchas veces los planos se sienten saturados con los colores, que no está mal, pero es poco común verlo de esa manera. Ver tantos colores tan vivos en un mismo plano se siente un poco extraño. Creo que eso es un riesgo bastante interesante. Y también las transiciones que utilizaba más con los planos como de la comida o de la ciudad, que eran como bastante rápidos. Creo que esos tipos de decisiones en la forma en la que presentaba la película como los momentos más interesantes visualmente, creo que son poco comunes de ver,
y que llaman la atención. O sea, aunque se sienta como bien unido a todo lo que está pasando, siempre se nota. Entonces creo que eso es un poco extraño. Bueno, agregando con lo que menciona Sara, ¿verdad? Que los momentos visuales más amenos, por así decirlo, o más gratificantes de ver en la película, son como que todos estos eventos que están al final uniendo toda la narrativa como que en lazos, ¿verdad? Entonces el hecho de hacer como que esos ciclos, considero yo que también puede ser como que un riesgo por el sentido de que como es cíclico, a veces las personas pues pueden como que llegar a pensar de por qué se está repitiendo todo, ¿verdad? Pero es porque tenía pues el mismo sentido de unir todas las líneas temporales, que también considero que ese es un riesgo, justo como mencionaba Edgar, que uno está como, ¿de qué personaje está hablando? Me está llevando acá, me está llevando acá, y es bien entretenido, pero a la vez es un riesgo tener diferentes temporalidades y que no sea lineal, por el mismo hecho de que el espectador está pues, en su cabeza viendo y juntando todos los eventos. Vale, y justo ahorita que mencionabas, Carlos, de que no es una película lineal, es decir, que juega con los tiempos. Justo cuando estaba investigando acerca de la directora, no sé por qué hace uno luego, no es, pero bueno. Y que me enteré que era ópera prima, algo que se menciona acerca de la película como no tan convencional y que al mismo tiempo algunas personas consideraban que no estaba tan logrado, era justo eso, o sea, el manejo de los tiempos, el cómo van y vienen de una época a otra, ¿no? Y sobre todo que lo hacen de manera como muy, ¿cómo decirlo? Regularmente, o sea, con lo que entiendo es que para mí los saltos de tiempo, los flashbacks, sobre todo ir hacia el pasado te apoyas siempre en un personaje y siempre es desde el punto de vista de un personaje, pero en este caso pareciera que sucede todo muy aleatorio. Entonces, respecto a esto, al manejo de los tiempos, ¿qué consideran ustedes que es, o sea, en la narrativa, en la manera en la que está presentada la película, qué tanto le aporta o si consideran que hubiera sido una mejor decisión hacerlo lineal o si están de acuerdo con algunas personas que opinan que efectivamente eso hace que uno se pierda en la narración? ¿Qué piensan ustedes? Pues bueno, primero que nada, en mi opinión, yo siento que sí funciona la temporalidad en la película, porque si fuera contada de una forma lineal, siento que toda la tensión que se está creando entre la dinámica de la mamá y de la hija se perdería en el sentido de que no estamos recibiendo como que ese espejo de personajes, ¿verdad? Entonces, para mí fue un riesgo, como había mencionado, pero considero que sí se logró el hecho de que al final se sintió como un juego de tenis, ¿verdad? Entonces era como que estamos tirando la narrativa por allá o por acá y así, ¿verdad? Pero todo va juntando en el sentido, como mencioné ya, lo del espejo. Entonces es como, si quiero conocer a este personaje, también tengo que conocer cómo fue el pasado de este personaje, ¿verdad? Y para entender como que todo el contexto. Entonces en este caso creo que sí fue como que muy, muy atinado y muy importante no hacerlo lineal y no lo hubiera hecho de otra forma, ¿verdad? Yo considero que la decisión de hacerlo no lineal pues la tomó bien porque sí, es como poco a poco se va descubriendo un poquito más de cada personaje, entonces no es como que soltar la información de una vez de todo, sino que conforme va pasando todo uno va comprendiendo un poco más porque cada quien actúa como es, entonces eso me parece bien. Sí, había momentos más al principio que me confundía un poco como esta es la mamá o es la hija, pero siento que lo que ayuda como a ubicarnos bien en el tiempo es el arte, porque sí, la verdad capturaron muy bien la esencia de las dos décadas, los 60s y los 90s, tanto con la música, que se notaba mucho como los estilos musicales, sino también como con todas las decoraciones y los carros, o sea, lograron recrear muy bien ese tiempo y entonces tal vez en el momento en el que yo dudaba un poco sobre cuál es este personaje, yo me iba
a como que ver los alrededores para saber como, bueno, eso son los 60s o son los 90s. Creo que eso fue algo que le ayudó mucho para como ubicar a la audiencia en cualquier momento que se pudieran sentir un poco perdidos. Bueno, personalmente creo yo que está muy bien logrado. No, a mí no me gustan tanto las historias lineales, así que yo creo que siempre es refrescante ver este tipo de propuestas. Y yo creo que nos dieron un chivito al inicio cuando están hablando de la película de la reina y empiezan, ¿cómo se llamaba? Era Shamila Tagore, ¿verdad? Y dice, es que están utilizando al papá y ahora es el novio y entonces eso es lo que pasó toda la película, ¿verdad? Incluso los amigos, la prima, o sea, todos estaban en más de un rol y yo creo que el truco estuvo en eso, que nos lo presentaron de manera muy sutil. Entonces ya si uno captó eso, pudo haber, bueno, se pierde menos, pero creo que también eso es educación. Generalmente cuando uno ha visto solo películas lineales o ha leído solo algo lineal, es lo que espera. Y también es un poco, creo yo, de ir conociendo otras propuestas. Sí, de hecho, creo que es una característica del cine de Bollywood, ¿no? De esto de en las películas repetir como los actores para diversos personajes, y entonces esto al mismo tiempo es como un homenaje a la directora, a la cultura y a todo. Y vas a agregar algo más, ¿no? Que me hizo pensar en estas series de los 90 como Walker Rangers de Texas, ¿verdad? Que el malo salía como 2, 3 veces, solo le cortaban el pelo, le cambiaban barba, lo rapaban o lo que fuera, pero era el mismo personaje. Y también en Jumanji, que pasa eso, que el cazador, no me recuerdo ahorita el nombre del actor, es el mismo papá de Alan, ¿verdad? O sea, creo yo que sí tiene un sentido que no solo cultural, sino también, como tú decías, esa como conexión o homenaje quizás a Bollywood. Bueno, y allá de aquel lado están muy callados, o sea, yo creo que también tienen alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera aportar a la conversación allá atrás. Pues es entre pregunta y también hay un par de comentarios en relación a la película. La pregunta es, ¿quién elige el film que se proyecta en el Cannes Film Day? O sea, ¿cómo hacen para elegir el film que se va a proyectar en este día? Y en cuanto a los comentarios, pues hay otro tema también que está ahí inmerso, que aunque no se toca directamente, pero hablan de la migración legal, ¿verdad? Donde un país como Canadá, pues brinda la oportunidad, ¿verdad? De esa migración legal a extranjeros tan distantes como pakistaníes, ¿verdad? Entonces es un tema que también está de trasfondo. Esa tradición de pedir a la novia, en la cual pasa pretendiente tras pretendiente hasta que llega el que la novia le simpatiza, ¿verdad? Entonces, algo que pues también puede crear un shock en que esa tradición, no sé si en algún momento la intérprete Ashra la podría tener con su pareja actual, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro punto. Y algo que sí me dejó pensando, yo pensé que se iba a decir, es la última parte, donde Ashra está, creo que, bañando a la abuela, y la abuela le pide perdón, pero ¿por qué? O sea, no sé, o sea, me gustaría tal vez que escuchar algunos comentarios de esa escena, ¿verdad? Perdón por cómo crió a la madre y eso afectó los gustos de Ashra, no sé, pero sí me pareció extraño esa parte, porque la abuela en el momento que Ashra la está bañando le pide perdón, únicamente.
Yo voy con la fácil, ahí se lo pasamos. Lo de Ashra, según entiendo, creo que entendimos, es que o sea, ya por la edad de la abuelita, ella la confunde a su hija con su nieta. Y lo que le pide ella perdón es que se oponía a que ella se fuera cuando se casaron, o sea, la hija, no la nieta, que se fuera a Canadá y que por eso nunca la había visitado. Por eso dice, pero nunca te dejé de querer, ¿verdad? Pero te quería castigar, ¿verdad? Porque hiciste lo que quisiste y no lo que yo quería. Esa es, al menos lo que yo creo que capté. Sí. Esa era la fácil. Pues sí, yo también lo capté así, entonces, más que todo yo lo sentí como que fue ese cierre de ciclos generacionales, regresando otra vez a las generaciones. Entonces, como la abuela pensaba que era la hija, era como todo este ciclo se estaba cerrando con el perdón y a la vez con el perdón que le estaba pidiendo a su hija, que era la nieta en realidad. Pues también la nieta estaba entendiendo la perspectiva de su mamá ante el comportamiento que tenía la mamá conforme a sus gustos y todo eso. Entonces fue como que el cierre de ciclos generacionales en el que la abuela se da cuenta de sus errores y de todo, lo que afectó la relación con su hija. Y entonces este ciclo se cierra porque la nieta entiende el por qué la mamá es así. Y al final ya en el cementerio, pues como que ella le dice, te tengo que contar algo, y era que exactamente lo que le había dicho la abuela, ¿verdad? Entonces es como que hacen las paces, por así decirlo. Sí, eso quería agregar, que a mí de esta escena me pareció muy interesante, algo que yo una vez escuché, algo así como de que todos vamos adquiriendo experiencia pues conforme vamos viviendo, y que cuando uno se convierte en padre quisiera poder pasarle esa experiencia a los hijos para que no tenga que volver a, digamos, cometer los mismos errores y cosas así, pero no se puede. O sea, la experiencia es de uno y cada quien tiene que adquirir la suya, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando uno ya tiene esa experiencia es demasiado tarde como para poder aplicarla. Y siento que es lo mismo que pasó con la abuela, que se dio cuenta del error que había cometido al enojarse con su hija por tomar esa decisión, ya demasiado tarde, cuando tal vez, o sea, sí pedirle perdón obviamente iba a ser un cambio, pero ya no la iba a poder visitar en su juventud. Y entonces el hecho de que la abuela se lo dijera a Azra es como le está dando la oportunidad a Azra de entender como un poco antes lo que está viviendo la mamá, y Azra puede como entender el punto de vista de su mamá y ayudarla a tal vez corregir, digamos, los errores que se están cometiendo al no aceptar las decisiones que los hijos toman cuando se vuelven independientes. Bueno, algo que iba a mencionar eso, hace unos días estábamos platicando de esto, ¿te acuerdas? De las relaciones de los padres con los hijos, que pareciera que culturalmente como que la solución a los conflictos familiares se salta una generación, es decir, que se va a resolver entre abuelos y nietos, porque el hijo nunca va, o sea, el padre nunca va a dejar de ser el padre o la madre, y nunca se va a abrir ese canal de comunicación honestamente como para decir, esto es, o sea, arreglemos este problema, ¿no? Entonces, paradójicamente, creo que en la película, el cómo está planteada, ¿no? La historia, eso es lo que me parece como bastante como bien logrado, de que regularmente se habla de que cuando las películas están bien hechas se dice es que es una película redonda, es decir, que la pregunta que lanza al inicio la cierra, ¿sí? Entonces, en este caso, pareciera que la misma estructura de la película es eso, o sea, que están cerrando el ciclo con los personajes, pero también de todo lo que planteaba la película. Y bueno, contestando rápido la pregunta que hacían de cómo se seleccionan las películas, bueno, regularmente los organizadores mandan una lista de las películas que están disponibles, que están librados los derechos para las proyecciones en ciertos territorios. Es una lista como de 10, 15 películas,
y lo que hacemos acá es ver cuál es la película más rara que hay, ¿no? No más rara, pero sí aquellas películas que a lo mejor serían difíciles de que llegaran, de que se distribuyeran acá en Guatemala. Entonces, con esa línea es que escogemos cuál película, ¿no? El primer año fue una película que ya era una referencia del cine canadiense de Crazy, creo que Crazy se llama. El año pasado era una película, también un coming of age, pero más de un estudiante de cine, ciertamente. Y este año dijimos, bueno, esto no sabemos si va a llegar acá, entonces tenemos que verla acá. Así es que se selecciona. ¿Alguien más que tenga comentarios, preguntas? Yo. Acá, César. No, es que nos falta una pregunta, pero yo tengo una. ¿Cuál es su nombre? Sí, ¿usted qué preguntó? Ajá. ¿Sí? No, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Ah, mucho gusto. Es que si no, me siento raro cuando no sé. No, pero usted también mencionó la migración. Y yo creo que ese es un tema, no uno, sino creo que hay más temas políticos de por medio y que están muy sutilmente trabajados en la película, pero que aparecen. Entonces, creo yo que el hecho de que mencionen lo de Canadá y que Canadá no enviaba a las personas a Vietnam es también como una especie de quedar bien con el país anfitrión cuando alguien va. Por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que todos los años se van a estudiar a Estados Unidos y uno de los consejos siempre que se hace así en conferencias, ustedes no participan en las manifestaciones. Si viene un extranjero aquí a una manifestación, nadie va a decir nada. A ustedes los van a deportar porque tienen que ser nobles con el país anfitrión. Entonces creo yo que esa es una posibilidad de que hagan ese énfasis, lo cual no es falso, sino al contrario. Usted lo dijo, es un destino no solo para gente de Pakistán, sino de muchos lugares. Y yo creo que eso es importante que se refleje de una u otra manera en las narrativas, porque siempre ha existido la migración, ¿verdad? Pero en las últimas décadas, el último siglo, ha tenido mucho, se le ha prestado mucho interés por lo que se vive durante las migraciones. Entonces yo creo que el que se represente ahí de la manera que se hizo es abrir un espacio, ¿no? para conocer también ese tipo de travesía que se está haciendo de estos países hacia Norteamérica. Bueno, gracias por sus comentarios. Tal vez quisiera preguntarles más en relación a, ya que este es un festival canadiense, la película que acabamos de ver, pues es canadiense también, pero principalmente sobre la cultura musulmana. Y como bien dice Edgar, o sea, es una película que probablemente si no fuera por este tipo de actividades no tendríamos la oportunidad de ver. Entonces, siendo pues artistas guatemaltecos y mexicanos, en el caso de Edgar, ¿qué se llevan de esta película en específico? O sea, que si hay algún elemento que ustedes pudieran tomar de esta película para aplicarlo a sus próximos proyectos, ¿qué sería? Los jóvenes primero. Pues voy en sí más que todo sobre la cultura y todo eso. Creía que lo que yo me llevo es acerca de la identidad. La identidad se me olvidó su nombre, pero del personaje principal de ella, la identidad de ella es uno de los temas que se toca como subtexto en la película, ¿verdad? Y no es como que se mencione totalmente, pero con sus acciones, con la forma en la que cómo es su personalidad y todo eso, te van demostrando cómo ella pone su identidad ante toda la sociedad y ante todas las todas las expectativas, todas las expectativas de la sociedad y todos estos rasgos culturales que vienen de ese tiempo. Entonces creo que me llevo el hecho de que
no importa la cultura, la religión, entre otros, siento que lo que más va a importar en mi punto de vista es tu identidad y que te sientas bien contigo mismo y que a pesar de que ante la sociedad no se pueda ver como que algo correcto o ameno, pues al final es lo que te hace feliz y es seguir esa persona que uno es, ¿verdad? Su verdadero. Yo creo que lo que más me impactó hasta cierto punto fue como el orgullo con el que presenta la cultura de la directora. O sea, trata de capturar toda la esencia de su cultura, del país de donde ella viene, desde la arquitectura de las casas hasta la música tradicional de su país. Siento que todo trata de implementarlo como para dar a entender no solo pues su experiencia personal, que pues como decía César, la película cuenta mucho como de cierta forma como biografía de la directora, pero también trata de capturar como todo su alrededor, y creo que eso es algo como bastante importante que se tiene que hacer en Guate, porque no somos tan patriotas como muchos otros países y tal vez tenemos que empezar a abrazar más nuestra cultura y darla a conocer, porque pues tenemos una cultura muy rica que creo que pues tiene mucho que ofrecer y que mostrándola a través del cine pues da para mucho. Seguimos los jóvenes. No, son mentiras. Miren, bueno, pues yo creo que coincido con ustedes, y lo estábamos hablando con Stephanie también, que es importante la aceptación. O sea, el hecho de aceptar uno lo que es, lo que vive. Ustedes lo dijeron mejor que yo, la aceptación, la identidad, el representar la cultura, lo que uno es. Y creo yo que eso es importante al momento de crear cualquier tipo de proyecto artístico, porque uno evita las poses innecesarias. Porque generalmente hay, o sea, si bien uno creo que en cualquier espacio siempre tiene una especie de performance, o sea, tampoco es lo único que uno debería presentar, sino al contrario, todo eso que uno es y llevarlo a su proyecto. Y en algo más, yo estoy escribiendo un libro que se basa en el color, pero no me termina de convencer. Pero cada vez que miro una obra, cualquier tipo de obra que tenga que ver con color, y en este caso la película, me hace como convencerme, no, tengo que seguir, ¿verdad? Tengo que terminarlo, porque si el color es algo, y con eso empecé la conversación y con eso lo voy a terminar, creo, que uno no puede evitar, ¿verdad? Y hablaba con algunas personas y me decían, es que en Guatemala la gente le tiene miedo al color, y tienes razón, generalmente uno se viste más así, más sobrio, cuando el color es lo máximo, pues, o sea, no sé. Creo que esa sería mi respuesta. Creo que ahora hay una tendencia en el cine de esta otra película. Lo que creo que ahora es interesante es buscar que ciertos temas, en lugar de seguirles dando la vuelta en lo que no está bien, ¿no? La parte como de contestataria o la parte de el aspecto social, creo que lo interesante de lo que está pasando ahora y que me gusta mucho eso es cuando las problemáticas o las películas ya no giran en torno a una problemática, por ejemplo, la diversidad de género, ¿no? Esta película toca el tema, pero el conflicto realmente no es la identidad de género de la chica, es básicamente, o sea, lo que hay alrededor, ¿no? Que es uno de tantos temas que tiene con su madre. Y entonces el tema aquí es lo que me gusta es que ya se está llegando a un punto en el cual ese tipo de temas que anteriormente eran, vamos a exponerlos por la crudeza, el cómo se vive en cada país, ahora lo que me gusta es que lo llevan a lo cotidiano, es decir, estamos viendo, están hablando de diferencias religiosas, pero desde la perspectiva de dos niñas, por ejemplo, ¿no?
o ya no es el gran issue el que alguien tenga que sus identidades sean diferentes, sino que más bien los llevan a este terreno en lo cotidiano, y creo que hay algo en esta película que va mucho en eso, ¿no? Es algo que había estado platicando, no recuerdo, hace unos meses, y que justo, o sea, también, o sea, los proyectos que estoy haciendo es eso, como ya no agarrar estos temas como desde el ángulo de lo que está mal, de lo contestatario, sino más bien de llevarlos a la cotidianidad para que sea una manera diferente de que la gente pueda entenderlos, ¿no? Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo y quedan ahí seguramente como algunas preguntas, pero bueno, siempre invitarlos a que se cierre el espacio aquí, pero siempre en los pasillos, siempre al término podemos seguir conversando de esto. Agradecerles primero que nos hayan acompañado en esta muestra internacional de cine canadiense. Esperamos verlos en los siguientes eventos. Agradecerles también a los invitados, César, Sara, Carlos, al equipo de la Escuela de Cine y sobre todo a los estudiantes de primer año que están a cargo ahora del Cine Club y que se encargan de mucho de las actividades que se hacen en estos espacios. Y finalmente invitarlos a participar de los siguientes eventos organizados por la Escuela de Cine y Artes Visuales, UFM, y para más información, para que se enteren de ellos, pueden visitar cine.ufm.edu o en las redes sociales como Cine UFM, ¿vale? Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues feliz noche. Gracias.